Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer estas dos hermosas esferas navideñas. Recuerden que en el canal ya tejimos a Papá y Mamá Noel. Es decir que con estas completamos 4 esferas para el arbolito. Para tejerlas les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer estas dos hermosas esferas. También podrían ser utilizadas como llaveros para obsequiar en Navidad si así lo quisieran. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, para comenzar vamos a hacer el muñeco de nieve. Para el muñeco de nieve vamos a hacer exactamente la misma cabeza que ya hicimos en el tutorial anterior, que es la misma para todas las esferas, en color blanco en este caso. Y ahora vamos a hacer su nariz. Para la nariz con aguja de 2 milímetros y color naranja vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces para tener 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser a la cabeza. Y la nariz la vamos a coser a la cabeza justo a partir de la misma vuelta en la que pusimos los ojos de seguridad. Desde esa vuelta hacia abajo, así vamos a coser la nariz del muñeco. Ahora, además de coser la nariz, le hice los detalles del rostro, le puse sus cejitas y le hice una sonrisa ladeada así. Y ahora vamos a hacer su corbatín. En verde para el corbatín vamos a empezar haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Levantamos una cadena, giramos y hacemos 3 puntos bajos y una disminución.
Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Levantamos cadena, giramos y hacemos un punto bajo y una disminución. Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos un punto bajo y un aumento. Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Levantamos cadena, giramos y hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos y un aumento. Levantamos cadena, giramos y hacemos 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor de todo el borde de toda la pieza. Así, en ese punto ya podemos rematar y cortar la hebra. Así queda. Y ahora vamos a hacer 11 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 10 puntos bajos. En ese último punto rematamos y cortamos y esta pieza la vamos a pegar con silicona en el centro del corbatín. La hicimos más pequeña porque la idea es que ajuste el centro de tal manera que marque un poco el centro del corbatín, algo así. Así vamos a pegar esta pieza entonces. Así queda el corbatín de nuestro muñeco de nieve y lo vamos a pegar a la esfera con silicona de esta forma. Aquí vamos a pegar su corbatín. Así, y para terminar le puse un par de círculos de rubor en sus mejillas y así quedaría listo nuestro muñeco de nieve. Y ahora vamos a continuar haciendo el reno. Para el reno vamos a hacer la esfera base igual, solamente que en la parte en la que tenemos que hacer las 8 vueltas de 52 puntos bajos, vamos a hacer 6 vueltas con el color café. Y luego vamos a cambiar al color beige y hacemos las 2 vueltas que nos hacen falta de 52 puntos bajos y terminamos de disminuir y de cerrar la cabeza normalmente. Los ojos de seguridad van en la misma posición que ya dijimos y además le hice los detalles del rostro, le puse esta línea blanca de los ojos, le hice sus pestañas y sus cejas, todo esto con hilo y la aguja lanera. Y ahora vamos a hacer los cuernos. Para los cuernos en el color beige vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser. Ahora vamos a hacer otra pieza exactamente igual, pero en esta sí vamos a cortar la hebra, es decir, tenemos una pieza cortada, una con hebra, y vamos a tejer una tercera igual en la que no vamos a cortar porque vamos a seguir tejiendo y vamos a unir desde aquí. Entonces para eso vamos a tomar ahora la pieza que está cortada, esta de acá, vamos a enganchar y vamos a hacer los 8 puntos bajos que tenemos disponibles en esta pieza. Ahora vamos a hacer los 8 puntos bajos de la otra pieza. De esta forma nos tuvieron que haber quedado 16 puntos alrededor y ahora en la siguiente vuelta vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 disminuciones. De esta forma nos quedaron 12 puntos y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser a la cabeza y vamos a rellenar un poco esta pieza así. Y ahora vamos a coser la tercera pieza a uno de los dos lados, a este o al otro lado. Vamos a coser esta pieza en esta posición, casi llegando a la base, así. Voy a coser esta pieza. Así queda. Y ahora vamos a hacer otro cuerno igual a este. Aquí ya tenemos los dos listos y ahora vamos a coserlos a la cabeza. En esta posición vamos a coser los cuernos a nuestro reno. Así quedan los cuernos ya cosidos y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 disminuciones. Hacemos ahora 2 disminuciones. Y ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser estas orejas a la cabeza. Y vamos a hacer otra oreja igual. Aquí ya tenemos las 2 orejas listas y las vamos a coser a la cabeza de nuestro reno, aproximadamente aquí y aquí, curvándolas un poco hacia adentro. De esta forma las curvamos y las cosemos. Así quedan las orejas ya cosidas. Y ahora vamos a hacer su nariz. Para la nariz en rojo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 6 disminuciones. Ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser esta nariz a la cabeza y vamos a rellenar un poco esta pieza. Y la nariz del reno la vamos a coser aproximadamente en esta posición, la cosemos y listo, así quedaría nuestro reno. Así quedaron las 2 esferas que tejimos para el tutorial del día de hoy. Ya tenemos entonces 4 hermosas esferas listas y disponibles para ser tejidas por ustedes. Espero que les hayan gustado, que las hayan tejido. Y no olviden que si las tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.